corazón para Él. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Los noto así como medios tímidos. Vamos a prepararnos para la palabra. Quiero abordar el tema que me fue designado, el tabernáculo de David. Este es un tema muy amplio que no lo podríamos ver en un congreso, 2, 3, 4, pero vamos a centrarnos en la médula espinal de este asunto. Vamos a ir al punto central del tabernáculo de David. Esto nos va a permitir tener una visión clara hacia dónde nosotros debemos enfilar nuestros esfuerzos para poder empezar a vivir por lo menos las orillas, algo del tabernáculo de David en nuestro tiempo. Bueno, vamos entonces, quisiera llevarlo al capítulo 23, verso 5 de Jeremías. Aquí hay muchas profecías que hablan de esto, pero vamos a centrarnos, vamos a focalizar. Es imposible, diríamos, de poder sintetizar, compactar la información en una hora de exposición de un tema que ha ocupado cientos de miles de páginas de libros para poder tratar de entender y explicar este fenómeno que se dio en este rey en medio de la ley. Fue un fenómeno extraño, nunca visto y no se ha repetido jamás. Así que tenemos que ponerle mucha atención para lograr entender y no perdernos en el mar del tiempo y la información bíblica y teológica. Este verso de Jeremías dice 23:5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos ahora a otro texto, Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán estos los guardarán y los pondrán por obra. Pero el texto de Amós 9, 11 y 12 es bien claro y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vamos entonces. Hay muchas cosas, pero yo me voy a centrar en la médula espinal del asunto. Mucha información. Hechos 15, 15, 18. Y con esto, dijo Santiago, allá en el concilio de Jerusalén, fue un concilio grande ahí, estaban ahí todos los apóstoles, estaba también Bernabé y Pablo, y llegaron a una conclusión muy clara de lo que habría de hacerse de ahí en adelante. La iglesia, llegaron a la conclusión que la iglesia no era una extensión del judaísmo.
Eso fue importantísimo. Llegaron a la conclusión también que la iglesia no podía estar sometida a leyes como los hebreos, porque ya se había cerrado el antiguo pacto y se había inaugurado con la sangre del Cordero el nuevo pacto. Y que las condiciones del antiguo pacto eran unas y las condiciones del nuevo pacto eran otras. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que no se les pusiera ninguna carga a los gentiles convertidos, nacidos de nuevo, porque resulta que también los judíos ahora ya no eran salvos por ser judíos, por tener un pasaporte judío, sino ahora tenían que ser salvos a través de la misma puerta que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a mí me gusta mucho decir al Dios, el Dios Hijo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido. Denle un aplauso al Señor. Me gusta mucho. Esa es la victoria que venció en el universo. Entonces, esto, cuando Santiago tomó el tiempo allá en el concilio, dijo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso es muy importante. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Note usted, en la iglesia de Corintios se evidenció un poquito, hubo un cisma ahí porque que el apóstol Pablo tuvo que corregir. Pues resulta que unos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Pedro. Pero cuando nosotros hemos abordado muy livianamente ese fenómeno. Y hemos dicho que carnales, ¿no? Y en realidad lo eran, porque la Biblia lo dice. Todos los que pelean, pues no creo que estén en el espíritu. Aleluya. O los que peleamos, ¿no? Para incluirme yo adelante. Entonces, note usted que ellos tenían una razón justa de pelear, de sectorizarse, porque los unos su mentalidad era nacionalista, racista y seguían a Moisés. Ellos simpatizaban con la teología petrina, así se le llama la teología de Pedro, o sea, que se desprende de sus cartas, ¿sí? Pero otros tenían un pensamiento más libre, como el de Pablo. Un poco tenían un pensamiento global del Evangelio de Jesucristo. Y entonces por eso decían yo soy de Pablo, porque ellos pertenecían en la iglesia del principio, habían 3 grupos de nacidos de nuevo. Habían unos que hablaban hebreo y ellos eran los partidarios de que el Evangelio de Jesucristo nada más era una continuación del judaísmo. Y por eso a ellos pertenecía Pedro y todos los apóstoles del Cordero. Y mucha gente en las iglesias que posteriormente se fundaron. Pero luego había otro grupo que hablaba arameo. El grupo que hablaba arameo era el vulgo, diríamos, la mayoría de la gente hablaba arameo. Pero había un grupo que hablaba griego, por supuesto también hebreo, esos hablaban un montón de idiomas, pero su idioma materno era el griego. Y a ellos pertenecía Esteban. Y por eso Esteban hace
magnífica, maravillosa y digna de estudiar con lupa, una reinterpretación del Antiguo Testamento en el capítulo 7 de los Hechos. Si usted nota, eso fue lo que hizo crujir los dientes de los religiosos, de los gobernantes de aquel tiempo, porque eso les quitaba de las manos la hegemonía, del control, la argolla de oro de la administración de la religión y de la política en Israel. Era un riesgo terrible que estaban corriendo, por eso lo mataron. Entonces, cuando nosotros vemos estas tres grandes líneas, por otro lado estaba Apolos, que no tenía una teología, él no dejó escrito nada, entonces no lo cuentan como un teólogo, sino nada más como un predicador y maestro de su tiempo, que tenía un evangelio incompleto. Pero las dos corrientes más, está también la teología juanina, que esa no mucho la vamos a tocar ahora, porque eso es el tema de otro retiro. Entonces ve usted que estos tres grupos eran importantísimos en la iglesia del principio, y cuando suben a Jerusalén hacen después de mucha discusión, fusionan las escuelas, las tres escuelas, la teología juanina, la teología petrina y la teología paulina, en una sola, acordando solo que se abstuvieran de fornicación, y eso es bueno recomendárselos hoy, aleluya, y que se abstuvieran de la sangre de ahogado y me parece de qué otra cosa era, no recuerdo, de la idolatría, algo así, de lo sacrificado a los ídolos, la sangre de ahogado y la fornicación. Ya entendiendo este entorno, podemos hablar un poco del tabernáculo de David en la iglesia, pero vamos a ir a la historia un poco, porque si no, no lo entendemos. Dios no sé qué ve en la tierra, nosotros por lo menos no vemos nada, ya la convertimos en un basurero y ya la destruimos. Pero Dios ve algo en la tierra. La Biblia dice que es el estrado de sus pies. Y sobre todo ve algo en el hombre, porque siempre ha deseado él estar en medio de los hombres, ha deseado vivir con ellos. ¿Cuál es su motivación? Yo no la conozco, porque él vive en medio de los ángeles, que aunque se dieron una peleada cuando se fue Luzbella y todos sus seguidores, hubo un problema en el cielo, se resolvió fácilmente despeñándolos del tercer cielo a donde están ahora. Y comenzó este gran tiempo, ¿no? Entonces, siempre Dios ha querido morar con los hombres, ha querido estar con ellos, y en el Edén Dios estuvo con los hombres, es decir, con la primera pareja. Usted nota y puede estudiar que Dios bajaba por el fresco de la tarde, en las 2 horas del sacrificio en la mañana y en la tarde, para ver cómo estaban sus hijos, su gente, hablaba con ellos, seguramente le daban razón de su administración. Tenía en realidad el Edén fue una burbuja eterna, una burbuja del Kairos de Dios en la tierra. Nunca más hubo otra burbuja del Kairos de Dios. El Kairos es el tiempo que se vive en el cielo, donde no hay meses, ni años, ni días. Y precisamente al Kairos de Dios es que está sujeta la venida de Cristo. Por eso hay sazones, pero no hay fechas. Hágame usted el favor de tomar nota de esto. Hay sazones,
El Kairos se mide por sazones. El crono se mide con el reloj y el calendario gregoriano. Y los otros calendarios que están, el judío y maya y algunos otros que están reconocidos por la ciencia. Entonces, este fue el primer intento de Dios de fijar su morada con ellos. Fracasó el hombre, no Dios. Dios no ha fracasado nunca. Fracasó el hombre. Lo sacaron del huerto y Dios empezó a visitar hombres fieles, pero muy esporádicamente. Visitó a un Enoc que después de 300 años se lo llevó con él en una salida que tuvieron. Ya no regresó a su casa, ¿no? Sino que se fue con Dios. Dice, y desapareció porque le traspuso Dios. Qué deleitoso esa transposición. Luego estuvo muy de cerca en la asesoría de la construcción del arca de Noé durante 100 años con los justos. A Dios le gusta hablar con los justos. Dios invierte en las empresas de los justos. Dios invierte en los hogares de los justos. Dios invierte donde el cimiento es justicia y juicio. Dios no es un mal empresario, Él es un buen empresario. Por eso no ha quebrado y es un buen estadista, porque una vez puso un impuesto, el diezmo, y la deuda externa del reino de Dios no ha crecido y se ha mantenido por miles de años sin crisis. Las crisis no dependen del sistema teocrático de la teoeconomía. Las crisis no dependen de la teoeconomía. Las crisis dependen del hombre que se desvía. Y por eso tiene crisis en la tierra las iglesias, por eso tienen crisis en la tierra Israel, por eso han tenido crisis mucha gente como Abraham, como Noemí, y todos ellos tuvieron que irse al extranjero a buscar ayuda porque estaban en crisis. Bueno, pero no es de parte de Dios. Entonces veamos los elementos. Estuvo con varios, con Abraham, con David, y Dios estuvo con ellos. Él bajaba, se iba, bajaba, se iba. Nunca había tenido una morada aquí después del Edén, nunca había estado como un tiempo reposado en medio de los hombres para tratar y hablar con ellos más de cerca y enseñarles a vivir, hasta cuando surge la liberación de Israel. Note, para sus estudios profundos ahí después de este tema, vea por favor Génesis 5:5, anótelo por favor. Y si fueron los días que vivió Adán, 930 años y murió. Pero esos 930 años fue a partir de la salida del huerto, cuando entró al Cronos. En el Kairos nunca se dice cuántos años tuvo. Si nosotros estuviéramos en el Kairos, estaríamos jóvenes siempre. Y además guapos. Aleluya. Son las dos cosas de las que carecemos de alguna manera. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, este es otro texto que me gusta que lo anote: no contentará mi espíritu con el hombre,
para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán los días 120, sus días 120 años. Note usted que se reduce el tiempo de vida promedio del hombre en el diluvio. En el Salmo 90, verso 10 dice: los días de nuestra peregrinación, de nuestra edad, son 70 años. Mire hasta dónde se redujo ahora, ya en el tiempo de David, en el tiempo de los Salmos. Se redujo drásticamente el tiempo promedio. Y dice, y los más robustos 80. Pero con todo, es un dolor la vida. Eso lo dice, ¿verdad? Entonces es un dolor, con todo, dice, su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, pero me llama muchísimo la atención pensar en que Dios sigue insistiendo en morar con los hombres. Desde la salida del huerto del Edén, hágame el favor de tomar el tiempo, saque su metro ahí y toma el tiempo. Desde el huerto, desde la puerta de salida del huerto hasta el Calvario, porque dice hasta Moisés la Biblia. Pero hay que interpretar que Moisés se termina en el Calvario, no cuando Moisés muere, sino en el Calvario. Desde la salida del huerto hasta Moisés, la muerte reinó. Y ahí fue donde logró la muerte reducir, gestionó, trabajó intensamente por reducir el promedio de vida de los hombres. De 965 que vivió Matusalén a 70 años promedio durante el reinado de la muerte. Yo no sé dónde estuvo su trono, no sé cómo era, pero logró que Dios, por ser un juez justo, y logró que los hombres se encendieran tanto en pecado que logró un diluvio que dejó solo 8 personas en la tierra. Y luego logró que 5 ciudades desaparecieran del mapa. Y luego logró una confusión generalizada de lenguas en el capítulo 11 de Génesis. Note usted qué logros más sustanciales del reinado de la muerte aquí en la tierra. Entonces, note, ahora desde la puerta del Edén hasta la salida de Israel de Egipto en el capítulo 12 de Éxodo, Dios está con los hombres de alguna manera, viniendo, yéndose, solo eran visitas. Pero ahí viene Dios y se viene a vivir en el Sinaí, contrata un camión de mudanzas y se muda de ciudad. Y se viene del cielo a morar en una casa de cueros de cabra, con un calor insoportable, diríamos, en el desierto, en el entorno, porque tenía sombra, tenía aire acondicionado. Pero al desierto para morar en los hombres, o con los hombres. Ahí fue donde Dios dijo: yo quiero venir a morar con ustedes. Y por eso su Hijo, el Dios Hijo encarnado, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque no le bastó estar en una carpa, porque
porque no tenía una interrelación con el hombre. La interrelación era con el sumo sacerdote, con Moisés, pero no con el pueblo. Pero él quería venir aquí. Yo no sé. Yo mire, yo no entiendo al hombre, no entiendo a Dios, menos apenas me entiendo yo para dónde voy mañana. Voy para El Salvador si Dios quiere. Dios entre los hombres, a partir del Sinaí al Calvario, Dios entre los hombres, porque vino a morar ahí, puso su casa. Aunque hubo algunos aspectos importantes. Después de construir a Israel, estuvo 400 años en Egipto en formación, creciendo, y luego salió por mano de Moisés. Y por primera vez fijó su tienda a Dios en medio del pueblo. Ahí, si vemos Éxodo 25, 8 al 9, nos va a dar una idea clara. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Ahí estaría él. Estoy dando grandes saltos de miles de años, porque no se puede uno detener, ¿verdad? El advenimiento del Hijo encarnado, ahí vendría a gestarse todo el entorno apropiado para que el Hijo encarnado o el Hijo viniera a tomar cuerpo a la tierra. Israel iba a ser como ese receptor, no solo de las Sagradas Escrituras, pero también del Dios Hijo encarnado. Tenía que estar en Canaán. Solo llegar a Canaán de Egipto le hubieran tomado 11 jornadas, unos 11, 12, 13 meses o menos en tiempo, no sé cuánto le hubiera, pero eran 11 jornadas las planificadas. Pero como Israel no pudo entrar, porque no estaban preparados para entrar, Dios dio vueltas con ellos durante 40 años. Los alimentó día a día. Nunca faltó el maná y nunca faltó el agua en el desierto. La nube, la columna de nube estuvo siempre y la columna de fuego estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, estuvo ahí hasta que apareció en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento de las sazones del Kairos de Dios, apareció el Hijo de Dios. Note que habían señales de cómo iba a aparecer, de dónde iba a venir, que una mujer que iba a dar a luz siendo virgen. Había muchos datos, pero no habían fechas, porque nunca fecha Dios los asuntos del Kairos, solo los del Cronos. Por eso la venida del Señor a las nubes no está fechada. Hay sazones, pero no fechas, porque está en el Kairos de Dios. Mire, voy para el tabernáculo de hoy, no se preocupe, voy caminando. Me ha tocado ir 40 años por ahí. Bueno, entonces ve usted que va como dice la Escritura, bueno, Dios muchas veces se tuvo que, no en el desierto, pero ya fuera del desierto, ya cuando llegaron a Canaán tuvo que irse muchas veces porque lo hicieron incomodar los humanos. Metían a su casa sus dioses ajenos y los adoraban en su presencia. Lo indignaban y se iban. Por la puerta de atrás no avisaba.
avisaba a través de los profetas y levantaba reyes y venían y arrasaban con Israel a los años, como los hijos cuando uno les da sus, y lo hace bien hecho. Al tiempo regresan, al tiempo regresan y piden disculpas. Cuando uno lo hace mal hecho, al tiempo se amargan más y más y lo odian a uno. Pero Dios sabe disciplinar. Pero le sugiero que nunca provoque una disciplina intencional de Dios, porque le aseguro que jamás se le va a olvidar, porque lo hace bien. Denle un aplauso al Señor. Es mejor. Entonces, vea cómo vamos. Dios recientemente en alguna iglesia me dijo, estaba yo leyendo para prepararme, pero me dijo, la misericordia de Dios es continua. Esto quiere decir, hermano, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y si nosotros regresamos a Él con un corazón arrepentido, Él va a tener la paciencia de sentarse y hacer cuentas con nosotros. De tal manera que va a trasladar nuestra deuda a la deuda del Hijo, y si nuestros pecados son rojos, nuestra salida cuando hagamos cuentas van a ser blancos como la lana. Así que usted no se debe ir hoy si tiene cosas pendientes que arreglar. Va a haber una pequeña administración aquí. Entonces, fíjese, en los tiempos la humanidad intentaba otra vez, hizo tantas veces Israel lo mismo, tantas veces se los llevaron presos, se llevaban y a veces a los más justos, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no tenían razón de ir a la cautividad. Fueron a la cautividad porque eran príncipes. Sus padres, en lugar de trasladarles un ejemplo justo, un ejemplo limpio, un ejemplo transparente, una manera de vivir confiable y segura en la presencia de Dios, les trasladaban un gran saldo de deuda con Dios, que al nada más la nueva generación venía y se los llevaban presos, encadenados, se los llevaron para Siria, se los llevaron para Babilonia, para muchos lugares. Entonces, vea usted que hasta los tiempos de David, en el tiempo de David, aquí es donde voy a entrar ya. Hasta ahorita solo era una introducción, ¿no? Pero no se preocupe que no. Por favor, hermano Balmore, me da una señal cuando falten 5 minutos para que yo haga una doxología correcta ahí al final. Hasta los tiempos de David, un varón conforme al corazón de Dios, en este periodo de David, el gobierno teocrático alcanzó su pico más alto en la historia. ¿Por qué? ¿Me puedo bajar? ¿Me das permiso, hermano? ¿Sí? Vale. Porque esto, si quiero que lo entienda bien, lo entendamos bien, por lo menos lo que le logre transmitir de este asunto. En ese tiempo, David recibió la medular revelación que recibió David fue que Dios no estaba interesado en sacrificios de animales, en sangre de machos cabríos y de toros y de ovejas. No estaba interesado en eso. Eso solo era un salón de clase donde estaban tratando de enseñar a Israel cómo sería aquel tiempo que vendría después de la aparición del Cristo. Nada más.
Entonces le dice David, porque sangre de bueyes y de machos cabríos no quisiste, sino que has abierto mis oídos. ¿Note? Has abierto mis oídos. Eso es importantísimo, porque una revelación de esa magnitud no se recibe con oídos cerrados. Y él entendió que el sacerdocio arónico era un sacerdocio sombra, era un sacerdocio tipo, del antitipo, le voy a explicar qué es eso, del antitipo que es el sacerdocio universal de Melquisedec. Lo que estaban haciendo los sacerdotes ahí, mire, no era una comedia, no era un drama de lo que hacían arriba, no, porque tenía elementos jurídicos que literalmente trasladaban la cuenta del que llevaba su sacrificio, del corderito que llevabas tú jalando o cargado para ofrecerlo. Resulta que los sacerdotes tenían, el sistema legal tenía la capacidad de trasladar la deuda de ese que llevaba el cordero al cordero que habría de venir. Como que les trasladaban un crédito, ¿no? Un crédito a una cuenta que todavía no se había pagado. Entonces no era un drama. No estaban dramatizando un sacerdocio existente, universal. Tenía elementos de juicio y un marco jurídico absolutamente confiable, seguro. Si dice la Biblia que el tiempo de la ley fue perfecta, pero no hizo perfectos a los hombres. No tenga ese detalle. Entonces David lo que recibió, porque le abrieron los oídos, fue que él tenía que negociar no como sacerdote arónico ni con el sacerdocio arónico, sino tenía que haber un vínculo directo con el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno cuya cabeza se llama Jesucristo. Entonces allá la alabanza no fue una alabanza sombra, sino fue una alabanza directa. Por eso el sacerdocio arónico se quedó en Gabaón. Note que primero estuvo en Silo un gran tiempo, desde los tiempos de Elí hasta el tiempo que poblaron los filisteos ese lugar, tuvieron que trasladarlo para Gabaón. Y ahí los sacerdotes trabajaban con todos los utensilios del templo. Ahí estaba el altar del sacrificio, estaba la fuente de bronce, estaba el lugar santo con los panes y con el candelero, estaba el altar del incienso, pero no estaba el arca. Note, porque el arca estaba en el exilio. Realmente el arca tardó en el exilio después de Elí hasta David 70 años. Estuvo un gran tiempo con los filisteos hasta que casi los termina. Entonces ya no hallaron qué hacer con ella. Y entonces fue cuando la mandaron en un carro nuevo. No el que usó David, sino otro, y no venía jalado por bueyes, sino por vacas que acababan de dar a luz su cría y que la cría la dejaron allá en Gabaón
y soltaron las vacas para que se llevara el arca. Y las vacas iban berreando por sus crías. Pero Dios iba como manejando esas vacas hasta la casa de Abinadab. Ahí halló, porque él estaba en el exilio, ahí halló posada. Es que Dios ha estado siempre pidiendo posada entre los hombres. Eso en las posadas, no estoy hablando de eso. Pero no va a ir a hacer sus farolitos por el amor de Dios, hermano. No, yo no le estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios ha vivido o en el exilio o pidiendo posada todo el tiempo. Pidió posada con Abinadab. Dijo Abinadab, sí, pase. La pasaron ahí y la dejaron ahí. Estuvo 20 años. 20 años, donde Abinadab realmente estuvo 50 años entre los filisteos. Prisionera. Recuérdense que no era Dios el prisionero, era el símbolo, ¿no? A Dios no lo agarra nadie. Eso es lo que me alegra. Dele un aplauso al Señor. Pero era un símbolo. O sea, ahora está ahí durante ese largo tiempo, 20 años. Tenía 2 hijos siempre, Abinadab, que los dedicaba. El primero fue Eliezer y los 2 últimos fue Usa, fue uno de ellos, el otro no me acuerdo. Pero todos los hijos de Abinadab, algunos de ellos estuvieron delegados para darle alguna atención al huésped que venía del exilio. Pero nada, ahí no pasó nada, solo estuvo guardada. Cuando David la fue a traer, como seguramente tenían guardado el carro nuevo que ya no era nuevo, entonces David hizo lo mismo que hicieron aquellos. Solo que dijo, bueno, vamos a hacer un carro mejor. Aquel era chino o coreano. Y ahora vamos a hacer un Mercedes o algo así, ¿verdad? Un bueno, nuevo, de los que nosotros hacemos. Hicieron un carro. Y ya no los trajeron en vacas, sino bueyes. Pero la misma cosa. Y no leyeron la Biblia, no leyeron la Torá. Y hubo un tremendo error teológico en la traída del arca, de tal manera que Usa, ya lo explicaron ahí, Usa se murió. Lo dijo David, si Usa y la casa de Obed-Edom, la casa de Abinadab que tuvo tantos años del arca, 20 años ahí, se murió, si yo llevo a mi casa esta arca me va a matar a toda la familia. Entonces no la llevo, la dejó ahí en la casa de Obed-Edom. Note cómo va la cosa. Pero se fue a estudiar la Biblia, se fue a ver en qué se había fallado, y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Nosotros hacemos culto a Dios, Dios en su infinita misericordia nos sostiene, pero que tengamos una relación como debe ser, no la tenemos. Por eso hay muchos creyentes amargados, por eso hay muchos creyentes frustrados, porque la mercadería que les ofrecimos los predicadores no ha tenido cumplimiento en sus vidas. 1, por la falta de revelación de todo lo que debemos hacer. 2, por la falta de ordenamiento de todas esas cosas. 3, también nosotros como personas somos duros de corazón. Entonces, vea usted todo esto.
Pero cuando David fue a traer el arca, entonces ya había entendido que había que traerla en hombros, que había que traerla con música, que había que traer, que no era nada más de danzar, de brincar, sino había que traer un ordenamiento según las escrituras para llevarla, y que no la tenían que traer bueyes, sino la tenían que traer hombres ordenados para eso, llamados para eso. El paréntesis del tabernáculo de David tuvo la gran diferencia que se unió al sacerdocio de Melquisedec, mientras que Gabaón se quedó allá haciendo cultos, dibujando en sombras. Dios dibuja en sombras, ¿sabía usted? Dibujando en sombras lo que habría de venir. David estaba viviendo lo que habría de venir. Una cosa es dibujar un caballo y otra cosa es ir montado en él. Dele un aplauso al Señor si se atreve. No, no te sí. Dibujar un caballo cualquier buen pintor lo hace, pero ir montado en él es diferente. Entonces David lo que hizo fue probar que lo que Dios haría era factible, era cierto, y lo vivió un tiempo durante su reinado. No hubo mejor tiempo que ese para Israel, no ha habido mejor rey, y por supuesto que fue el tipo perfecto del reinado del antitipo, que es el Mesías que ha de venir a sentarse al mismo trono de David. El trono, saber quién se lo robó. Se lo llevaron, porque era un buen trono. Sí, ha de haber sido un trono hermosísimo. Se lo llevaron, pero el trono en sí está vivo. No tiene quien se siente ahora, pero se va a sentar un eterno. El Dios Hijo encarnado, que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, oficiando como cabeza del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál es en realidad la conexión del tabernáculo de David con la conexión de la iglesia en el final de los tiempos? ¿Cuál es? ¿Qué es eso del tabernáculo de David? ¿Es danza? Sí, es danza. ¿Es música? Por supuesto. ¿Es gritos? ¿Cómo no? Todo eso es cierto. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que el Espíritu Santo nos una orgánicamente al cuerpo con su cabeza. Eso es el tabernáculo de David. Cuando eso suceda, lo que piense Dios, lo vamos a hacer aquí nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a hacer saber. Eso fue lo que pasó en el tiempo de David. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Vienen mis enemigos, vienen los enemigos y yo no sé qué hacer. ¿Quién subirá? Aleluya. Ah, pues sube Judá. ¿Y cómo ataco? ¿Espero? ¿O espero que me ataque? No, le dijo Dios en una oportunidad. Ay, rodéalos nada más, rodéalos. Y cuando oigas una música de marcha, de tambores, en las copas de las balsameras, entonces levántate y ataca. Esa es la conexión orgánica con el sacerdocio de Melquisedec y con la cabeza que es Cristo, con la cabeza de la creación, con el comandante en jefe de los ejércitos de Dios.
¿Y qué pasó? Cuando llegó David todos estaban muertos ya. No hizo nada, solo obedeció. La iglesia, ay, si entendieran esta figura las hermanas y los hermanos, sobre todo. La iglesia, todo lo que tiene que aprender a hacer es obedecer. Es todo. Nada más. Aprender a obedecer, ¿qué? ¿Lo que imponen los pastores? No. Las leyes que se imponen de facto en las congregaciones, no. No. Lo que está pensando la cabeza, como usted que está sentado donde está y está oyendo, su mente le está ordenando a sus oídos que oigan bien, todo su cuerpo está quieto, no se levantan las manos de repente. ¡Pau! No, porque sería un espectáculo esto, que de repente una mano se revelara y usted está en el culto y le pegue una mano a la cara, porque este es un miembro y este es otro. No, todo lo que tiene que hacer la iglesia es aprender a obedecer. Todo lo que, y la cabeza, que por supuesto ya glorificada, al ensamblarse por el Espíritu, es como si se ensamblara un cuerpo físico a la cabeza, al tronco, sin que quede pendiente ningún nervio, nada, todo bien, armonizado y concertado entre sí. El tabernáculo de David entonces es cambiar de cabeza, porque ahorita estamos de cabeza. Es que la cabeza, que es Cristo, ejerza su señorío sobre el cuerpo a través del Espíritu Santo. Cuando esa alabanza fluya, cualquier manifestación física será agradable, porque son los dictados de la cabeza. Por eso Cristo dijo una palabra que centraliza todo el evangelio. Cristo dijo estas palabras. Dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan aquí, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y como Dios lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia no va a poder funcionar hasta que la cabeza, el reino, el gobierno del Dios Hijo encarnado sea una realidad sobre el cuerpo místico, y que el cuerpo místico empiece a funcionar como un cuerpo físico funciona, que a menos que esté enfermo no va a hacer caso de lo que la mente le dice. Pero si está saludable, los ojos ven por todo el cuerpo, la mente piensa por todo el cuerpo, los pies transportan todo el cuerpo, y no dicen que no pelean. El pie derecho nunca agarra a patadas al otro. Aleluya. Salvo que el cuerpo esté enfermo. Entonces nota usted que la iglesia local, las iglesias locales en el mundo no reflejan esa armonización del tabernáculo de David todavía. Cuando eso se dé, que va a ser seguramente un cierre, no con mucha gente, sino con aquellos que por gracia y misericordia entiendan los principios de autoridad. Así, la analogía es el cuerpo humano.
Esto es una analogía de cómo va a funcionar el cuerpo místico con la cabeza. Entonces, amados, esto no es de cantar coros rápidos. Esto no es de cantar yo a la mar solamente. Esto no es dancemos, también, ¿cómo no? Todo eso serían manifestaciones secundarias de la unión orgánica, así como la cabeza se mueve y obedece el cuerpo. Así tiene que funcionar el cuerpo místico con la cabeza, que sobre todas las cosas Dios se la dio por cabeza a la iglesia. ¿Y sabe cuál es la analogía de esa unidad? El matrimonio. Cuando usted vea su matrimonio, está viendo lo que está pasando con la iglesia. Los que ya murieron, los que ya partieron, que es la mayoría, desde el Calvario para acá, ellos ya cesaron en sus malas obras y en sus buenas obras. Lo que hicieron ya no lo pueden corregir, ni lo pueden mejorar. Los que vamos pasando por aquí somos los protagonistas de la película. Sin querer, usted es protagonista. Y resulta que esta película la están viendo millones de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los que han partido. Los seres celestiales están esperando que esto se ensamble apropiadamente. ¿Un avivamiento qué es? ¿Qué es un avivamiento? Que una parte del cuerpo de Cristo entienda algunas de estas cosas y por gracia y por misericordia y por el amor de Dios lo ponga por obra. Y cuando lo pone por obra, por lo menos un brazo se empieza a mover como quiere la cabeza que se mueva. Eso es lo que ha sucedido con los avivamientos en el mundo. Han sido sectorizados, han sido muy limitados, pero se han movido ciertos miembros del cuerpo. Han dado señales de vida y eso ha ayudado a fortalecer la fe de los que hemos venido en las próximas generaciones. Nosotros somos los encargados ahora de acumular la luz que Dios ha dado al cuerpo para que las generaciones, si el Señor se tarda, mientras nosotros dormimos, vivan mejor. El tabernáculo de David pues no son canciones, no son solo danzas, no son manifestaciones físicas, no son nada de eso. Eso es como consecuencia de nuestra unión con Cristo. El sacerdote del tabernáculo, del sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos? ¿No me han mandado? Eso se le va a quedar para siempre, hermano. Mire, solo quiero leerle tal vez un último detallito. Entonces, quiero tal vez ir cerrando ya con todo lo que usted sabe. El hijo de David es el antitipo de aquel rey, el que también es hijo de Dios. El mismo hijo de David es hijo de Dios, pero también es hijo del hombre. Entonces, como hijo de Dios, tiene derecho al gobierno universal, porque a él le fueron dadas todas las cosas. Como hijo del hombre, tiene derecho al gobierno
de la tierra y por eso va a gobernar el milenio. Y como hijo de David tiene derecho a sentarse en el trono por herencia genuina. ¿Quién otro llena esas condiciones? Nadie. Después entonces vea un poquito más, tal vez al final yo le quiero leer ya casi Juan capítulo 1 verso 11 al 13. Note que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero nosotros todos los que le recibimos, judíos, griegos, esclavos, libres, varones y hembras, nos dio la capacidad de nacer de nuevo, de llegar a ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ¿no? Bueno, vamos un poquito más. Este pueblo con características especiales y con capacidad de hablar en otras lenguas, nunca pierda de vista el ID de la iglesia. Nunca. Si usted pierde el ID, no va a poder viajar. No hablo del aeropuerto de aquí para otro lado, hablo para el cielo. ¿Por qué? Porque se va a descontrolar. El ID es: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes y no les dañará. Todo eso está como con evidencias históricas de hechos reales en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas. Todo eso está ahí. Dice, y sabían que habían sido llenos del Espíritu Santo porque les oían que hablaban en otras lenguas. Por eso usted nota que la iglesia del principio tenía una asombrosa dirección, porque esa partecita del cuerpo de Cristo estaba en una unión orgánica reciente con su cabeza. Pues cuando le decían, vaya allá, se iba, ¿no? Iba Pablo para un lado, iba Pedro para otro, le prohibían ir allá, le prohibían. Era maravilloso el funcionar, pero este es el final, el cierre de todas las cosas. Y para eso es que Dios espera restaurar el tabernáculo de David, que se cayó en el tiempo de Salomón. Mateo 4, 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diría yo que en nosotros, aunque todavía no es rey sino solo salvador en la mayoría, si nosotros empezamos a entender quién es el rey y lo logramos obedecer, poco a poco se va a convertir el Salvador en rey. ¿Sí? Poco a poco se va a convertir el Salvador en rey. Y luego va a empezar a servir en nosotros a los demás. Y dice la Biblia, y luego va en nosotros a empezar a impartir gobierno. Y se va a volver el león en nosotros. Ahorita tenemos carita de zancudo, pero debemos tener rostro de león. Aleluya. Rostro de león. No retrocede ante nada. Pero también, a medida que el Cristo crece y nosotros menguamos en el nuevo hombre, de repente se le va a formar el rostro de águila. Y ese es el vuelo final. Por favor, esté de pie. Y yo voy a pedir a aquellos que tienen que venir a hablar con Dios, no más adelante, hoy,
corran para acá, corran. Quiero solo el sonido del piano nada más, porque quiero que todos tengan la oportunidad de estar adelante, los que quieran venir. Por supuesto, esto es voluntario, todo lo que hablé, nada es impuesto. Cualquier cosa impuesta está fuera del contexto escritural. Ay, hermano, el día que esto pase, puede suceder en cada uno de nosotros, individualmente, pero puede suceder como congregación, como misión, y por último va a suceder como cuerpo místico de Cristo. Aleluya. Maravilloso, hermano. Maravilloso. Venga, si usted tiene algo que hablar con Dios después de estos estudios, después de este estudio, véngase. Y cuando usted termine de hablar con Dios, entonces yo voy a orar para llevarlo a la presencia del Señor, llevar su oración, pedirle a Dios que considere sus pensamientos. Aleluya, que considere sus pensamientos. Hay gracia de Dios. Si hay personas que vienen por primera vez, realmente este tema tal vez fue muy elevado para una persona que viene de visita, pero ¿sabe usted que Dios, hay gente a la que le empieza a hablar así aunque no haya nacido? Le empieza a hablar grandes misterios, porque lo mismo engendra con grandes misterios que con palabras sencillas, aptas para un bebé. Lo mismo engendra él. Oh, gracias, Señor. Señor, que venga tu reino. Que cuando tú pienses algo, Señor, estos miembros de tu cuerpo místico nos movamos con presteza, con voluntad, con exactitud, como a ti te place que nos movamos, Señor. Padre mío, haz en nosotros esa extraña obra que nosotros no la podemos hacer. Solo queremos confesar que somos pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y que venimos delante de tu presencia. Primero a darte gracias por no abandonarnos, Señor, por nuestras actitudes y nuestra manera de ser. Pero, Señor, no queremos pasar. No queremos partir de esta tierra sin que quede establecido tu reino. Sin que los principios de tu reino empiecen a funcionar en esta parte de tu cuerpo.
Padre bendito, yo vengo a levantar a cada uno de mis hermanos que desean estar en tu presencia para hablar contigo acerca de su situación actual, pero acerca de las intenciones de su corazón. Yo te ruego que abras caminos donde no hay para resolver nuestros enredos, Señor. Señor, que podamos aplacar el orgullo a fin de que con sencillez de corazón podamos aprender a amar como tú amas y a pensar como tú piensas. Padre, a través de la transmisión, a través de los medios, cuántos miles de gente, hermanos nuestros, sueñan, hacen esfuerzos para traer las evidencias de ese paréntesis de gracia en medio de la ley para este tiempo. Y ahora están delante de ti, Dios. Sé propicio a nosotros. Sé propicio a tu cuerpo místico. Sé propicio, Señor, y salva a aquellos que han de ser salvos de Israel, Señor. Enséñanos qué hacer ahora, Señor, por favor, háblanos y pon en nosotros el querer como el hacer, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo yo